Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Estrenó en México el 16 de julio de 1993, pero en Estados Unidos lo hizo un mes antes, el día 11 de junio. Así es, me refiero a Jurassic Park, o Parque Jurásico, como se estrenó en México. La película que se promocionaba como una producción que tardó 65 millones de años en su creación, prometía de entrada algo jamás visto: dinosaurios casi reales interactuando con seres humanos. El realizador, el muy experimentado y capaz Steven Spielberg, quien tomó en sus manos una de sus obras mejor logradas. La cinta lo tiene todo: personajes entrañables, una aventura misteriosa en una isla, escenas de acción y de suspenso, momentos de humor y desde luego muchos, pero muchos dinosaurios. 30 años después de su estreno, Parque Jurásico se sigue manteniendo como una película entretenida y valiosa para su análisis. Los dinosaurios en pantalla, si bien digitalmente han sido superados por las creaciones contemporáneas, se siguen manteniendo con esa sensación de realidad. En gran parte, por el trabajo digital y artesanal que les llevó en su momento a la pantalla grande. En tiempos donde vivimos el auge de la inteligencia artificial y los efectos de su inevitable desarrollo, las palabras del matemático Ian Malcolm resuenan con tanta fuerza y pertinencia. Tus científicos estaban tan preocupados pensando si podrían, que no se detuvieron a pensar si deberían. A 30 años de Parque Jurásico, la película es una lección de buen cine y de entretenimiento. Una lección que, si me permiten, deberían analizar las grandes cintas comerciales contemporáneas, como por ejemplo, las propias secuelas de la hoy también franquicia. Bienvenidos a mi podcast. It's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life, finds a way. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, y un episodio que, bueno, llena de mucha felicidad y alegría a este podcast por dos cosas. Ya lo saben, siempre me da mucho gusto saludar. Además, creo que no lo he comentado muchas veces, pero en los más de 100 episodios que tenemos de este podcast no hemos repetido un invitado, lo cual me da muchísimo gusto. No porque no quiera repetir, sino porque quiero tener siempre caras, voces nuevas. Y en este caso me da muchísimo gusto saludar al estimado Cuacarraquear. ¿Cómo estás, mi querido Cuacarraquear? Bienvenido a Hola, este hola podcast. Enrique, ¿cómo estás? Oye, pues muy feliz de ser invitado a este podcast donde nunca se ha repetido un invitado. Qué gusto ser parte de esa lista. No, pues te agradezco muchísimo, mi querido Cuacarraquear. Y justamente el segundo elemento es que es por el aniversario, para celebrar el aniversario de una película que, pues bueno, pues sí, prácticamente la gente de nuestra generación, porque compartimos la misma generación, mi querido Cuacarraquear, pues nos impactó, y que a nivel cine, pues bueno, es una película que ha impactado a muchísimas otras producciones. Estoy hablando de Jurassic Park, película de 1993, Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, que ya celebra 30 años. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. El 11 de junio se estrenó en los Estados Unidos de 1993, y el 16 de julio lo hizo en México, por lo menos con datos que tengo de la cartelera cinematográfica de 1990 a 1999, estuvo en Ciudad de México aproximadamente 10 semanas. Estaría interesante conocer, bueno, este ejercicio que ya luego les platicaré de él. Es un ejercicio muy amplio, pero estaría padre tener más datos también de lo que pasó en el país. Pero bueno, mi querido Cuacarraquear, para no hacerlo más largo, ¿cuándo fue cuando viste por primera vez esta película en el ya lejano 1993? La vi en su estreno en la ciudad de Guadalajara en el cine. Soy muy afortunado de que mi primer acercamiento a Jurassic Park fue en una sala de cine.
Mm, Y recuerdo muy bien, mira, yo como una infancia nerd y bastante geek, pues era consumidor de cómics, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que los cómics de la época compraba pues Batman, Superman y diferentes cómics de DC y de Marvel. De repente todos los cómics se empezaron a llenar de publicidad que decía mm, una aventura que decía como 65 millones de años in the sí, making, sí. ¿no? Y se veía una garra como que rompía así la página de la publicidad. Y esa era como la campaña de anticipación. Y Jurassic Park, y era de, ok, esto me interesa, ¿no? Entonces sí, el primer acercamiento que tuve fue primero con la campaña que aparecía en los cómics y cuando salió la película, tuve la fortuna de poderla vivir por primera vez en el cine. Difícil recordar en qué cine la viste, ¿verdad? Claro que no, lo recuerdo Ah, perfecto porque hay una gran aventura alrededor de, en mi cabeza es una gran aventura, sí, ajá. probablemente no, ¿verdad? Pero los años ponen las cosas y las magnifican, ¿no? Entonces, yo estaba en un club deportivo con varios primos y amigos, entonces casi todos los días después de la escuela Ujú. íbamos ahí a jugar básquetbol, íbamos ahí a pasar la tarde y con un primo pues estábamos ahí y fue de, oye, ya salió la de Jurassic Park, vamos a verla al cine, ¿no? Sí, pues ahí cerca estaba un cine que ya no existe en Guadalajara, que se llamaba Charlie Chaplin. Era Ok. todo un clásico porque en ese cine los fines de semana hacían matinés con películas de Ujú. Disney, películas familiares. Entonces fue de, bueno, hay que salirnos para ir a ver la película y yo no traía dinero para el boleto. Entonces me dice mi primo, pues, ¿qué hacemos? Solo completamos por un boleto. Y yo ya me había tocado alguna vez en la calle que alguien se me acercó y me dijo, oye, amigo, ¿no tienes un peso que me prestes para completarlo de mi camión? Y yo, ah, sí, claro. Bueno, pues Ajá. yo utilicé lo mismo y con eso que junté pude entrar a ver Jurassic Park esa tarde en Guadalajara, de a pesito pidiéndole a personas que iban pasando, junté para mi entrada de Jurassic Park. Órale, qué gran anécdota y qué padre que además sí recuerdas el cine. Creo que es pertinente mencionarlo. Yo no me acuerdo en qué cine la vi y es que lo quería comentar porque no sé cómo fue en Guadalajara y creo que estaría interesante, pero en Ciudad de México, el primer cine de estos multicinemas que ahora ya pues, conocemos y tenemos, fue el Cinemark CNA que está al sur de la ciudad. Y ese, yo me acuerdo de ahí la primera película o las primeras, seguramente la primera fue Pocahontas, que fue casi nada despuesito de Jurassic Park, pero estamos en este periodo en el que todavía esos cines todavía no llegan a México y estamos en un momento en el que los cines donde vimos Jurassic Park pues ya no existen, ¿no? Entonces, pues también te Total, da sí. esa nostalgia, ¿no? Totalmente la nostalgia, sí. A ver, este cine donde yo lo vi era el típico cine de una familia de esa época, ¿no? Que era un Ujú, negocio familiar, no era una cadena, pues era un cine de Charlie Chaplin y estaba orientado precisamente a funciones familiares. Entonces, solamente tenían una sala bastante grande, donde, pues, sabes, había su intermedio y todo, la usanza de esa época, ¿no? claro. Así siento que me rechina la rodilla mientras estoy hablando de esto. Ajá. Sí, no, bueno, es que estamos hablando literalmente de otra época. Mira, de la gente que nos está escuchando, yo lo voy a compartir en imágenes, pero le estoy enseñando a mi querido Cuacarraquer. Digo, tengo aquí, ay, es que tengo el filtro para que no vea mi relajo de dónde estoy grabando, pero es un VHS y este VHS justamente menciona eso, la aventura que tardó 65 millones de años en realizarse y se nos presentaba así la película. Yo la vi, tendría unos 7, 8 años cuando la vi, y me acuerdo que también era una película que te avisaba, no la podías ver creo que de menos de 8 años, porque, y entre los niños ya nos decíamos, es que se comen a alguien, y era así como, ay, qué padre, ¿no? Entonces quiero verla con más ganas, ¿no? Y además dinosaurios, mi querido Cocarraquear, que pues digo, yo creo que a partir de esto obviamente se potencializa más, pero como niño, y pues sí, aquí voy a entrar, como niña también, y vamos a entrar al tema también feminista de la propia película, ¿no? Por ahí lo menciona el personaje de Laura Dern, pero pues como niño, en esas épocas y más que todo estaba más sesgado por género, pues era niño equal to dinosaurios, ¿no? O sea, entonces que llegara una película de dinosaurios que no habíamos tenido una película de estas características. Lo más cercano eran los dinosaurios de fantasía, em,
pues obviamente Pie Pequeño, que pues más que emocionarte te destrozaba el corazón, ¿no? Pero no Mi teníamos una antecedente película así. así cinematográfico era Pie Pequeño, la verdad, ¿no? Y algunas cosas en stop motion, ¿no? Ujú. Por ahí de muy pequeño pude ver el primer King Kong y hay un Sí, momento donde King Kong pelea contra un T-Rex, ¿no? Que es sí. así de stop motion, pues. Y bueno, en su momento, pues era emocionante verlo, pero nada comparado con lo que después nos presentó Jurassic Sí. Park. ¿Y te acuerdas qué pasó por tu cabeza después de haberla visto? ¿Qué siguió después de haber visto por primera vez Jurassic Park? Creo que es muy importante que la gente que nos esté escuchando, porque probablemente son más jóvenes que nosotros, se den cuenta que esta película sale en un periodo de transición muy interesante dentro de la industria, donde tú cuando eras pequeño veías una película y tú claramente podías identificar cuando algo era efecto especial, se veía la pantalla verde, los efectos tenían un filo ahí, que Ujú. aunque a veces era muy pequeño, alcanzabas a notar que, esto es un efecto especial, ¿no? Pero esta película viene precedida por Terminator 2 también, donde yo me Ujú. acuerdo que vi pues este personaje que se hacía de metal líquido y fue de, wow, es que esto ya no, mi mente ya no alcanza a descifrar que esto es un efecto especial, se ve demasiado real. Entonces cuando vio Jurassic Park, yo le estaba viendo y decía, es que no puedo entender cómo esto no se ve falso, cómo se ve tan real. Y en mi cabeza no podía identificar eso que sí podía ver con películas de unos años antes, donde se notaba que ahí estaba sobrepuesto algo. No sé si soy claro con este ejemplo, pero en esta película, así en mi cabeza lo primero que pasó fue de, es que esto es verdaderamente real. Sí, pues si quieres vamos a empezar justamente por ese tema. Hay un documental que promuevo mucho que es Light and Magic, que ustedes pueden disfrutar en Disney Plus, en donde justamente se va repasando la historia de Industrial Light and Magic, esta empresa que funda George Lucas, creador de Star Wars, para pues crear estos efectos que en su época pues nadie hacía, y a partir de ahí pues empezó a trabajar en muchos desarrollos para películas que disfrutamos al momento. Y justamente, pues Jurassic Park termina siendo un momento importantísimo en la historia del cine, porque mencionabas el elemento del stop motion. Durante muchos años se usaba justamente el stop motion, y el propio Steven Spielberg, director de Jurassic Park, lo había pensado como una opción para la realización de esta película, que se basa, no lo mencionamos, en una novela de Michael Crichton de 1990, un cineasta, bueno, también sí, o sea, un tipo que ha sido adaptado al cine y que también tiene muchos elementos muy interesantes de autor. Pero bueno, el asunto es que Steven Spielberg como que no estaba tan convencido del asunto del stop motion, y combina distintos elementos entre el físico, animatrónicos, computadora, algo que también es muy interesante en este documental de Light and Magic, porque empieza a ser como el parteaguas de lo que empieza a venir a partir también de Terminator y todo el trabajo de James Cameron, desde luego. Pero es un momento en el que además estas tecnologías se combinan con lo tradicional y se sigue viendo muy bien, porque además es una película que seguimos viendo afortunadamente en pantallas de cine con reestrenos que se siguen manteniendo, y es una película que a pesar de los años se ve muy bien. Totalmente, es que justo es ese equilibrio que ahí era necesario porque la tecnología tampoco estaba tan avanzada para Mm. podernos presentar todos los escenarios en CGI, como ya lo vemos ahora en todas las secuelas que ha habido de Jurassic Park, donde vemos que pues estas selvas son completamente CGI, que estas escenas de acción y los automóviles son totalmente pues hechos dentro de una computadora y era necesario poder hacer un equilibrio por tiempos, por costos y porque la tecnología no había avanzado tanto. Y justamente eso es lo que hace que esta película se siga sintiendo verosímil, que se siga sintiendo real, porque los escenarios son reales, porque hay dinosaurios que sí son de goma, hechos ahí al momento, y los actores y las actrices podían reaccionar a algo que estaba ahí, ¿no? Entonces creo que esa mezcla que sigue haciendo, por ejemplo, Guillermo del Toro al día de hoy, y creo que por eso sus películas son tan afortunadas también, pues en cuanto al paso del tiempo, ¿no? Si ves el laberinto del fauno, esa mezcla se Ujú. parece mucho a Jurassic Park, ¿no? De lo real con lo que puedes hacer con lo digital. Sí, sí, es importantísimo eso. Hablaba del stop motion. De alguna manera, lo que hace Steven Spielberg con el equipo de Light and Magic es sí hacer como una especie de stop motion, pero con computadora, ¿no? O sea, crean algunos como maquetitas, sí, como esqueléticas, a partir de las que empiezan a simular el movimiento que empieza a capturar la computadora, pero también crearon un T-Rex, o sea, esta escena
obviamente estamos con spoilers porque pues ya tiene 30 años, ¿no? Y yo creo que incluso aunque no la hayan visto, ya han visto Exacto. las escenas homenajeadas y recreadas y parodiadas en un montón de productos, ¿no? Exactamente. Entonces está este T-Rex que crean, sobre todo en esta secuencia del ataque a los autos, y tuvieron que echar agua porque pues, es una escena de lluvia y constantemente estaban secando con toallas al T-Rex para que no se dañara, porque pues era una especie como de una espuma. Los velociraptores, que también pues, son una creación, si quieres ya más adelante hablamos de los velociraptores, que además son una creación exclusiva de la película. Pero sí, estos elementos, el Triceratops que está también acostado, también los crearon. Son elementos que te dan esa sensación de realidad, ¿no? De que es Ujú. físico, de que sí están ahí presentes. Sí, y por ahí en las escenas, en los extras y las escenas adicionales que traen los DVDs o los Blu-rays, hay una escena muy bonita donde están con el T-Rex real, en esta Mm. escena de los vehículos, y se moja y hace como una especie de cortocircuito y el T-Rex empieza a mover la cabeza de un lado a otro. Es fantástico porque parece que se está convulsionando y es un T-Rex real ahí al lado, ¿no? Te habla pues de toda la inventiva y cómo tuvieron que resolver cosas utilizando lo mejor del pasado, mezclándolo con eso que en ese momento era el futuro, ¿no? Hablabas de esta aventura cuando fuiste a ver la película, y la aventura misma de ver la película es eso, ¿no? O sea, la película se nos muestra como una película pues sí, de ese género, ¿no? De un viaje, o sea, es un viaje que te lleva a una isla fantástica, ¿no? Que es esta isla Nublar, en donde se lleva a cabo o está construido el Parque Jurásico. Em, y todo, o sea, la personificación también de Laura Dern y de Sam Neill, que son estos exploradores, y nos involucran en eso que va guardando muy bien Steven Spielberg hasta la primera vez que vemos a un dinosaurio, ¿no? Pero todo lo va manejando muy bien, maestro del suspenso, heredero de Hitchcock, fanático de Hitchcock, justamente para mostrarnos eso, porque y bueno, obviamente la música que ya hablaremos, pero es una película de aventura entre muchas otras cosas, Cuacarraquear. Me encanta, es que desde los primeros minutos de la película te queda claro que estás entrando a un lugar que es peligroso, ¿no? Ujú. Con esta escena donde están con estos contenedores y tú nunca ves al Velociraptor, solo ves a un montón de gente con estas, pues como cosas de electrochoques y con un Ajá. montón de luces alrededor y es un ambiente de mucha tensión, de cuidado, porque aquí hay algo súper peligroso y en el momento donde agarran a uno y lo empiezan a sacudir, dices, wow, esto estamos entrando a un territorio donde parece ser que nunca hemos estado antes, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que mencionas eso, sí, la película desde el inicio te dice, este lugar es peligroso. Sí, O sea, este lugar, pensaba en otra escena, ahora que la volví a ver para este episodio, llega el personaje de Gennaro, este abogado que termina siendo un poquito como también una especie como de representación de todo la parte la maldad empresarial. corporativa. La maldad corporativa, exactamente. Llega en una barquita que además me gusta este paneo en donde se nos muestra que es totalmente ajeno a todo, ¿no? Porque está con su traje, con su Sí. portafolio, en un lugar totalmente paradisíaco, seguramente sudando. Y en esa escena cuando baja, se resbala. Entonces pensé en esa idea y decía, claro, o sea, todos están tan distraídos pensando en cuánto va a costar el boleto, cuánto van a generar de eso, que no están pensando en el tema de seguridad. O sea, como que, y esa escena me parece tan representativa, además de obviamente Ah, el qué inicio, interesante, claro. que es esa constante llamada de esto es peligroso. Exacto. Y lo incontrolable que es eso, que históricamente no tiene que estar contigo. Hay una razón por la que no nos tocó convivir con esto, ¿sabes? Y Claro. traerlo de regreso, eso es fascinante. O sea, es de nuevo la lección del doctor Frankenstein, ¿sabes? No juegues a ser Dios, no traigas cosas que no vas a poder controlar, no hagas cosas que naturalmente pues, ya no están permitidas dentro de las reglas de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, lo incontrolable. Otras dos escenas. Están ellos en el helicóptero, Alan ay, se me fue el nombre del personaje de Laura Dern. Ah, Pero bueno, Ellie Sattler. Ellis, exactamente. La doctora Sattler. Están en el helicóptero y por alguna razón no se sentaron en el sitio adecuado para poder colocarse el cinturón de seguridad. Esa escena representativa junto con la otra en la que están viendo después el documental de Mr. DNA, que también es muy interesante, Sí. em,
y se levantan, o sea, levantan lo que los está pues asegurando. Entonces, esas escenas son representativas porque es así de, señor, no puede controlar a los humanos. ¿Qué lo hace pensar que va a poder controlar a los dinosaurios, no? Totalmente. Y me encanta ahora que mencionas la escena de Mr. DNA, porque a mí me parece que ahí está, Mm, mira, clarísima esta mano maestra de Steven Spielberg para contarte una historia, como dura alrededor de minuto y medio esa sí, escena, y tú aprendes todo lo que tienes que saber sobre ADN para introducirte a este universo y decir, esto es posible, esto puede pasar, esto puede ocurrir en algún momento, ¿no? claro. Sí, porque además justamente somos parte de a ver, los personajes de Neil y Dern son personajes que son paleontólogos, o sea, son científicos, son expertos en el tema, entonces sirven un poquito como ese puente para nosotros de decir, es que esto no es posible, o sea, ¿cómo lo hicieron? Entonces, la misma pregunta que ellos hacen se contesta con esto, que sí, es un ejemplo de cómo puedes poner toda esta... Que además Spielberg siempre ha sido muy bueno, ¿no? Como en exponerte todos estos temas tan duros en una parte tan breve y simple para que te lo creas. ¿Qué otro elemento te gusta de Jurassic Park, querido Cocarraquer? Mira, es que la creación de personajes es Ujú. tan utilizando todos los lugares comunes estéticos de estas grandes aventuras con las que creció Spielberg, ¿no? Los seriales de televisión donde tienes al héroe con sombrero, que después, pues obviamente lo hemos visto muchas veces como Indiana Jones, ¿no? Este personaje del doctor Alan Grant con su sombrero, ¿sí? Con su pañoleta, pues se convierte en una imagen súper reconocible y dices, esto es un héroe de una película, ¿no? Pero luego tienes también a pues es un científico loco, un tipo que ve el mundo desde otra perspectiva y es un rockstar, que es el doctor también que interpreta a Jeff Goldblum, ¿no? Todo de negro, con su chamarra de Es como una cuero, ¿no? especie Con de sus Bono de YouTube, lentes. ¿no? Exacto, me gusta eso, Sí. nunca Como había fan de hecho esas YouTube yo así lo veía. conexiones. Sí. Claro, claro, totalmente, el doctor Ian Malcolm, ¿no? Pero luego tienes a John Hammond, que es este viejito que está impecable de blanco todo, ¿no? Y con un Sí. bastón, o sea, esta figura blanca, pero también como muy impoluta, como de buen corazón, ¿no? Que lo que él quiere es la ciencia, pero también está el lado corporativo, que están estos trajes, o sea, la construcción estética de personajes que, claro, está basado en lugares comunes para que podamos entender cómo se comporta cada uno de estos dentro del universo, me parece fantástico. O sea, está tan bien hecha que cada uno de ellos, por supuesto, tuvo su figura de acción en su Sí. momento, y si bien no se parecían nada, tú veías el sombrero o veías las bermudas de la doctora Elizabeth y decías, son los personajes de Jurassic Park. Sí, sí, interesante esto que ya iremos al tema del merch, porque además hubo mucho merch alrededor de Muchísimo. la película, pero sí, por ejemplo, lo de Hammond, em, porque sí, también toda esa personificación tiene mucho que ver con lo que está diciéndote la película. Es un personaje que nunca se le ve sucio su traje, que además es blanco, como bien mencionabas, Así es. eh, que nos puede hablar un poco de su inocencia, de su sí, un poco de eso, pero además también de que es un tipo que no se ensució las manos, como los que están ahí excavando para buscar a los mosquitos, como los científicos, como el cazador. Es un tipo que sí tiene ese sueño y demás, pero que no fue parte como de esa parte sucia del proceso y que también eso lo aleja un poco, ¿no? O sea, porque él también no deja de ser, a pesar de eso, parte de esa mentalidad corporativa. Cuando están en la comida y está explicando todos los temas, pues sí, más empresariales y de repente está como la discusión científica, pues sí, es como una especie de escena de Doctor Strangelove, ¿no? En donde están ahí, Claro, medio imaginándose. Pero es eso, o sea, viven en dos mundos mientras los paleontólogos están sucios, ¿no? claro, todo lo resuelve con dinero, ¿no? Sí. Y es un soñador que no tiene los pies en la tierra, pues, y por eso se le sale de control. Sí, un soñador. Fíjate que yo lo veía un poco también, y porque en ese mismo año Steven Spielberg dirige La lista de Schindler, que Claro. además la dirige despuesito, o sea, ni termina de grabar Jurassic Park, bueno, la postproducción de Jurassic Park, y ya se va a filmar La lista de Schindler. Yo pensaba, y a ver qué te parece esto, mi querido Cocarraquear, en estas pláticas nerds, yo veía a Hammond como una representación de Steven Spielberg. Em,
porque además eran los años en los que Spielberg no era tan bien visto como realizador, se le consideraba un realizador de películas de dinosaurios, de películas para niñas y niños, como no un realizador serio, sino más bien como un realizador exacto. Pero en la lista de Schindler quería mostrar que era un realizador serio y ya también estaba en una etapa de su vida en la que iba a hacer películas, por así decirlo, estoy entrecomillado, más serias, porque no considero las otras que no lo sean, pero entonces yo lo veía como cuando en ese diálogo que tiene Hammond diciendo es que yo quería hacer este parque y todo eso, veo un poquito como a Spielberg tratando de reflexionar un poquito sobre su cine, em, en donde pues él tiene un sueño, pero de repente todas estas películas como que le estaban pegando y se le fue de control al punto de que pues no lo consideraban serio. No sé, yo lo veía un poco como un espejo a Hammond Me gusta con mucho esa Spielberg. comparación. Yo no la había hecho, pero tienes toda la razón, porque al final Hammond lo que quiere es presentarte un gran espectáculo y te quiere maravillar con algo que tú nunca has visto. Y eso es lo que Steven Spielberg hacía y sigue haciendo en su cine. Sí. La música, querido Cocarraquear, que además es de los soundtracks más pues llamativos y además que más se nos quedaron en la memoria. Y yo creo que también de los primeros soundtracks que como cinéfilos descubrimos su poder y todo lo que podía tener como parte del lenguaje cinematográfico. Es bien interesante cómo John Williams siempre tiene la combinación de notas perfectas para hacerte sentir la tristeza o la emoción o el rush de energía. Y en este caso es la combinación de notas que te hacen sentir que estás entrando en una aventura increíble. Yo me acuerdo de verdad de pequeño después de haber visto la película y yo no era en ese momento pues un niño que fuera a comprar un soundtrack como tal, ¿no? Sin embargo, yo en mi cabeza cuando salía a jugar con mis amigos y a veces también las tarareábamos, Sí. traíamos algunos temas cuando andábamos así en la bicicleta o haciendo cosas. Uno de ellos era el tema de Star Wars, otro de ellos era el tema de Indiana Jones y otro era el tema de Jurassic Park. Mucho era tan, 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 tan. O sea, de verdad es que tarareábamos ese tema jugando cosas. O sea, así Ujú. de pegajoso era y así de impactante fue, pues en ese momento en mi generación. Sí. Y a partir de ahí, pues el merch, que ya lo mencionabas, hay una escena cuando están Lex y Tim comiendo y demás, en la que aparece el propio merch de la película, en la película, antes de que saliera, bueno, también ahí tomando apuntes de lo que el propio Lucas hizo en su momento, ¿no? Grandes amigos que también tuvieron mucho que ver en esta película. Pero pues el merch, cuéntame, ¿qué tanto tenías? Y aquí voy a tratar de hacer un ejercicio rapidísimo. Yo creo que después de las Tortugas Ninja, que yo creo que las Tortugas Ninja es de lo que más merch llegué a tener en su momento, gracias a mis papás, obviamente. Pero yo creo que Jurassic Park fue el segundo, porque había muchas cosas. ¿Tú tanto tenías de Jurassic Park? Es que de verdad era muy emocionante cómo podías salir de ver la película y a los pocos días ir a una tienda, un supermercado y encontrarte con toda la línea de juguetes de Kenner, que estaba fantástica. Es que no solamente estaban los personajes, sino los vehículos y estaba todo el complejo este donde tenían al T-Rex, estaba el T-Rex, los Velociraptors, estaba increíble. Yo personalmente tuve el T-Rex, que tenía una parte que tenía como un ataque que le Sí, podías quitar una parte y se le veía la costilla, que era como ¿no? color cafecito, ¿no? Exacto, Sí, también exacto, acá lo sí. tuvimos, sí. Y que además no era de un plástico rígido, sino la textura era como una goma, entonces era como tocar piel de dinosaurio, ¿sabes? Sí, Entonces sí, era sí, muy emocionante. sí. Además de eso, tuve el juego de Super Nintendo que me encantaba el Ah, videojuego, porque ajá, era de exploración, era como vista hacia arriba, entonces tú eras no, eras Alan Grant, ajá. ibas con tu pistola y podías dispararle a dinosaurios, pero de pronto te metías a las diferentes bases y ahí cambiaba a una perspectiva de 3D de juego tipo Doom. Mm, Entonces estaba muy chido porque andabas como en un laberinto dentro de ahí, de repente te aparecían los dinosaurios. Ese juego, a pesar de que con los años pues se le considera que es un mal juego, para mí era emocionantísimo. Es como un juego de culto para mí, de verdad. sí. Oye, hablando de videojuegos, ya no se hicieron más videojuegos de Jurassic Park. Qué raro, ¿no? Porque yo pienso en dinosaurios y digo, tampoco soy tan videojugador, pero pienso inmediatamente en Turok, que fue una serie que explotó el tema Claro. de dinosaurios, que tampoco era tan buenos algunos de ellos, pero Jurassic Park no hizo más, ¿verdad? Pues para celulares hay juegos de Ah, Jurassic World, ya de las ok. secuelas, Ujú. pero son juegos ya con otras características más para un móvil. Pero así de consolas, juegos así grandes de exploración,
Yo no recuerdo ninguno en este momento, pero quizás alguien que nos escuche sí lo sepa y pues no lo puede comentar, ¿no? Claro. Sí, no, acá, pues sí, el estegosaurio lo llegamos a tener. El T-Rex, el otro T-Rex que hacía ruido, que era el más grande. Las camionetas, tanto la de verde como el Jeep Ujú. siempre me acuerdo que me gustaba, todos los dinosaurios. La verdad es que pues sí, ahí sí mis papás respecta a ellos. Y sabes también que me gustaban mucho. Había unas que vendían, no me acuerdo quién las vendía, pero eran unas figuritas de metal, que eran todos los dinosaurios. Y además, a partir de ahí también aprendimos nosotros pues los nombres de dinosaurios. Vamos a los Velociraptors, porque los Velociraptors existieron, pero no en ese tamaño y no en esas características. Digamos que es un dinosaurio creado, pues para la película, y además se terminó convirtiendo más allá del T-Rex en el emblema no sé, pues igual es aventurado, pero yo creo que terminaron siendo más emblemáticos todavía más los Velociraptores, de Yo creo que Jurassic están Park. al nivel porque, a ver, a Eh, mí me gustaban los dinosaurios cuando era niño y tenía mis libros y todo así, como para cómo era la representación gráfica de un dinosaurio. Pero es muy Ujú. interesante cómo Jurassic Park llega a dejar así una primera piedra de así se ve un T-Rex. Y en el inconsciente de la gente, un T-Rex es el de Jurassic Park, pero también así suena. Y tú escuchas el gruñido del T-Rex y dices, eso es un T-Rex, ¿no? O sea, cómo al igual que en Star Wars, que hicieron sonidos que se convirtieron en emblemáticos dentro Claro. de la cultura popular, los sonidos del Raptor, el ¿no? Y los sonidos del T-Rex, ¿no? Todos estos sonidos tan característicos de los distintos dinosaurios que vemos, pues se patentan con Jurassic Park y entonces tenemos de nuevo una generación que sabe cómo suena un T-Rex y lo aprendimos gracias a Jurassic Park, aunque no sabemos nunca cómo suena un T-Rex, sí lo sabemos gracias a la película. Sí, y quizá también nunca sepamos cómo se veían, ¿eh? Porque pues ya hay muchas Sí. interpretaciones de cómo se veían. Pero bueno, en fin. Y el tema de la evolución, ¿no? Es un tema, que también, obviamente está ahí presente, pero el tema de la evolución, sobre todo en el personaje de Alan Grant, este personaje que odia la tecnología, este personaje que odia a los niños, em, y que por ahí, bueno, no por ahí, durante toda la película va desarrollando una conexión con Timmy Lex, que también son dos personajes que creo que también funciona mucho para el momento en el que nosotros la veíamos, que pues tendríamos sus edades, em, y que habla justamente de cómo este personaje sí va a terminar aceptando, pues sí, como esa posibilidad de quizás ser padre, pero va madurando a lo largo de la película, y siempre me llena mucha de nostalgia esa escena en la que está arriba de los árboles con los dos, chicos, y tiene su garrita de Velociraptor. Y es un momento como de soltar, ¿no? Un poco soltar eso que a lo que se aferraba, y de evolucionar, ¿no? Sí, el permitirse sentir, eso me parece muy interesante del personaje, porque tenemos a un hombre que está mucho más interesado en el mundo de lo que ya no tiene vida, que es Sí, sacar huesos, que han estado guardados por millones de años a muchos, muchos metros bajo tierra, y esa es su vida y esa es su obsesión, y eso lo ha llevado a perder la conexión con el mundo de los vivos, ¿no? ujú, Está su expareja ahí, un interés romántico claro. importantísimo, ¿no? Y lo pierde justo por eso, por su desinterés en el mundo de la vida. Y es a través de lo que va viviendo en esta película, su conexión de nuevo con este niño y esta niña y el reencontrarse con este amor, pues que lo vemos por fin decir, pues sí, vale la pena estar aquí entre gente, ¿no? Como yo, no todo pueden ser huesos y fósiles de millones de años. Creo que Fíjate por que no ahí lo hay había. incluso una declaración de Spielberg que dice que en ese momento él era un poco así también, y entonces que se veía reflejado en ese personaje, ¿no? Es que ahora que lo mencionas también, y ahorita que lo platicamos, tiene todo el sentido, porque ahora estaba pensando que es una película también sobre personajes que tienen que dejar ir algo, tienen que aprender a soltar algo. No, no, no se menciona mucho, pero sabemos que Lex y Tim, sus padres, están viviendo un divorcio. Sí. También, Hammond, pues o sea, tiene que dejar su máximo sueño destrozado. Entonces son personajes a los que les está costando soltar algo, pero tienen que aprender a soltarlo y evolucionar, porque además una de mis escenas favoritas de la película es la escena final, en donde vemos a estas aves, volando, y estamos viendo a los dinosaurios, pero
pero ya en el presente, ¿no? Y esa escena me encanta. Y en libertad, justo como dices, ¿no? Como al final también se trata de eso. Tú no lo puedes controlar todo, ¿sabes? Y Sí, por más que lo intentes, hay cosas que la humanidad no está preparada ni debe de tratar de controlar. sí, Quizás una sí. de ellas también son esas cosas como las emociones, sentimientos para las demás personas. No todo debe ser tan controlado. Sí, sí, pues dicen por ahí que más del 70, casi 80% de las cosas que nos pasan, no tenemos nosotros el control sobre ellas y ahí es justamente cuando nos zumba cual mosquito Ian Malcolm La diciendo ley del caos, ¿no? la ley del caos y life finds Sí. its way, ¿no? Life finds a way. Exactamente. Querido Cocarraquear, ¿algo más con lo que quieras celebrar estos 30 años de Jurassic Park? Me gusta mucho cómo la franquicia se ha convertido en un clásico de la historia del cine y que Ujú. sigue viva en las nuevas generaciones. No solo con las películas clásicas, sino cómo ha sabido reinventarse. Tú decías, la película se anunciaba que no era para menores de cierta edad. Pues Sí. ahora ya hay productos que son para menores de edad. La serie animada de Campamento Cretácico, que tiene toda la esencia de Jurassic Park y funciona muy bien y cumple el cometido de nuevo de presentarte una aventura donde hay un peligro que es mucho más controlado, donde hay dinosaurios, donde aprendes de dinosaurios y tal, ¿no? Y luego tenemos esta reinvención de Jurassic World, que de nuevo nos presenta pues arquetipos con los cuales muchas personas pueden o no identificarse en esta aventura que nos presenta incluso cuestionamientos donde la primera trilogía no llega. Entonces, me gusta eso, cómo ha sabido reinventarse, obviamente porque siempre va a generar mucho dinero, pero también con la intención de seguir contando cosas alrededor de esta capacidad que tiene la humanidad de poder jugar a ser Dios y lo que viene como consecuencia. Sí, que además ahorita pues es muy pertinente, ¿no? Se está hablando de la inteligencia artificial Total, y una de las frases que remite a este tema es, no porque podamos hacerlo, significa que debamos hacerlo, que se menciona claro, dentro de la película, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, una cinta con muchas aristas. Querido Cocarraquear, ¿dónde te pueden seguir todo tu trabajo, que además es estupendo y que siempre estás moviendo en todas partes? Y pues bueno, para seguir la conversación. Muchas gracias. En todas las redes sociales me encuentran como Cuacarraquear. En TikTok muchas opiniones de películas, en redes sociales como Twitter, más noticias y cosas que van ocurriendo en mi ciudad y en Ciudad de México, pero en todas siempre hay contenido. Por ahí les espero para seguir platicando de esta y cualquier otra película. Querido Coacarraquear, sé que eres un hombre muy ocupado. Te agradezco mucho por estos minutos que nos regalas para este podcast y mucho éxito en todo lo que hagas. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, todo un honor haber sido invitado, Enrique. Gracias. Pues yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Celebren 30 y más años de los que vengan de Jurassic Park. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.